Floricanto presenta. Alegre la mañana que nos habla de ti. Esto es Momentos de Paz en el Día del Señor. Que Dios nuestro Señor nos llene de su gracia, su sabiduría y su paz. Les habla su obispo Alonso Garza desde Piedras Negras. Aprovechemos el inicio de esta nueva semana para adentrarnos en el mensaje que el Señor nos da a través de su palabra. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salía de sus labios. Y le preguntaban: ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo: Seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Pocas veces pensamos en la fuerza que tiene nuestra palabra, en la palabra que marca verdaderamente a quien la escucha. Un te amo que salga de tus labios hacia otra persona significa tanto. Cuenta conmigo, estoy contigo, a tus órdenes. Son palabras que expresan tanto a quien lo escucha, e igualmente en el sentido negativo. Un no vas a poder, yo no te ayudo, te odio, esto no es para ti. Esas palabras pueden significar tanto cuando salen de nuestros labios. La palabra definitivamente es creadora. Crea situaciones en lo positivo y en lo negativo. Tan es creadora la palabra que debemos ver de dónde surge todo lo que existe. No surge de la nada en la creación. Surge de la palabra de Dios. Dios dijo que exista y comenzó a existir. Y nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y también nuestra palabra, así como puede crear, puede destruir. Cristo es la palabra, el verbo de Dios que se hace carne. Y Él, con su vida, con su testimonio, con su ejemplo y con sus labios, pronuncia tantas palabras que traen un cambio profundo en quien las escucha. Es Jesús que le dice al mar: cállate, enmudece, y se calma la tempestad. Es Cristo que dice: queda limpio, y quedan limpios de la lepra. Es Cristo que con su palabra resucita, cura, ayuda a los demás. Decimos esto porque hoy nos damos cuenta que la palabra que Cristo pronuncia ante los de su pueblo trae también reacciones. Cuando Jesús comienza a hablar, quieren que realice milagros, pero no porque tengan fe quienes lo están escuchando, sino por simple curiosidad. Y Jesús les dice: nadie es profeta en su tierra. Mi palabra no va a producir grandes cambios aquí porque ustedes no creen,
porque ustedes no tienen fe. Y esa palabra que les dirige ocasiona unos efectos muy fuertes en sus paisanos. Lo quieren matar. Sí, a Cristo, a quien tanto siguen y admiran y quieren, al mismo Cristo lo quieren matar porque cuestiona con su palabra la forma como ellos viven. Es Cristo profeta que al anunciar el bien a quienes creen les trae tanto beneficio, y que al anunciar o denunciar lo negativo que existe en aquellas personas produce una rabia, un coraje que quieren destruirlo. La palabra trae sus efectos, y nosotros, al llamarnos cristianos, que debemos imitar a Cristo, debemos tomar conciencia, tú y yo, del valor de nuestra palabra, para actuar como Jesús y llevar y pronunciar aquellas palabras que traen un verdadero anuncio, esperanza, alegría a las personas. Hablar con nuestras palabras para felicitar, animar, motivar, ayudar a crecer a los demás. Qué importante la palabra oportuna que el padre o la madre pronuncian sobre sus hijos, cómo les ayuda a seguir adelante. La palabra de felicitación a quien va muy bien en su vida. Pero también debemos pronunciar aquellas palabras que denuncian el mal, porque en nuestra sociedad no debemos dejar escondida nuestra fe o nuestra religión, sino también denunciar aquellas cosas que no van de acuerdo al proyecto de Dios. Va a ser incómodo, sí, como fue para Jesús, pero debemos de ser profetas junto con Cristo. El que dice aquellas cosas que gustan y aquellas que no gustan, pero que tiene que anunciar en nombre de Jesús lo que Jesús quiere que se anuncie. Que este evangelio nos motive a ti y a mí a ser verdaderos profetas, que anunciemos la presencia de Dios entre nosotros y denunciemos aquellas cosas que no están de acuerdo al proyecto de Dios. Mis hermanos, la reflexión que hoy les comparto se titula Pedro y el hilo mágico. Pedro era un niño muy vivaracho, todo lo querían mucho, su familia, sus amigos, sus maestros. Pero tenía una debilidad este hermoso niño. ¿Cuál era? Pues resulta ser que Pedro era incapaz de vivir el momento. No había aprendido a disfrutar el proceso natural de la vida. Cuando estaba en el colegio, Pedro soñaba con estar jugando afuera. Cuando estaba jugando, él soñaba con las vacaciones de verano. Pedro continuamente soñaba en estar en otro lugar, disfrutando hacer otras cosas. No sabía vivir el momento presente. Una mañana, Pedro estaba caminando por un bosque cercano a su casa. Al rato decidió sentarse a descansar en el pasto y finalmente se quedó dormido. Tras unos minutos de sueño profundo, oyó a alguien que gritaba su nombre. Al abrir los ojos, se sorprendió al ver a una mujer de pie a su lado. Debería de tener unos 100 años, pensó él, pues sus cabellos eran blancos como la nieve y era una mujer arrugadita. En la mano de esta mujer había una pelota mágica con un agujero en el centro del cual salía un hilo de oro. La anciana le dijo: Pedro, este es el hilo de tu vida. Si tiras un poco de él, una hora pasará en cuestión de segundos, y si tiras con más fuerza, pasarán meses o incluso años en cuestión de días. Pedro estaba muy emocionado por esta magia y le preguntó a aquella anciana: ¿me puedo quedar yo con esta pelota? Y la anciana se la entregó. Al día siguiente, en clase, Pedro se sentía inquieto y aburrido. De pronto se acordó de su nuevo juguete, así que la saca esta pelota y tira del hilo dorado. De repente se encontró ya en su casa jugando en el jardín. Consciente del poder de aquel hilo mágico, se cansó de estar en su vida de niño y quiso ser adolescente, pensando que esta etapa seguramente será mucho más emocionante. Así que tiró una vez más, un poco más fuerte, del hilo dorado. De pronto ya era todo un adolescente y tenía una amiga muy bonita que se llamaba Elisa. Pero Pedro
no estaba contento. No había aprendido todavía a esta edad a disfrutar el presente. Así que él quería explorar las maravillas de otra etapa. Así que volvió a sacar la pelota y tiró más fuerte del hilo. Y pasaron muchos años en un solo instante. Ahora se vio transformado en un hombre adulto y resulta ser que Elisa era su esposa y Pedro estaba rodeado ya de varios hijos. Pedro reparó en una cosa, que su pelo, que era negro antes, ahora era escaso. Prácticamente Pedro estaba pelón y su madre, a la que tanto quería, se había vuelto viejita y frágil. Pero él seguía sin poder vivir el momento. Así que, una vez más, saca su pelotita mágica y vuelve a tirar de aquel hilo. Pedro comprobó que ahora tenía 90 años y que su esposa, su bella esposa a la que tanto amaba, hace algunos años había muerto. Y sus hijos, que ya eran mayores, ya habían iniciado sus propias vidas, pero lejos de casa. Así que Pedro vivía solo. Por primera vez en su vida, Pedro comprendió que no había sabido disfrutar de las maravillas de cada instante de su vida. Había pasado toda la vida muy aprisa, sin pararse a ver lo bueno que había en el camino. Pedro se puso muy triste y decidió ir al bosque donde solía pasear cuando era niño, para aclarar sus ideas y, ¿por qué no?, para llorar por haber perdido el tiempo sagrado de la vida. Al adentrarse en el bosque, advirtió que aquellos arbolitos que él conocía de niño se habían convertido en robles imponentes, que todo el bosque se había hecho un paraíso natural. Contemplando aquella maravilla, se tumbó en un trecho de pasto y se durmió profundamente. Al cabo de unos minutos de sueño profundo, oyó una voz que le llamaba. Alzó los ojos y vio que se trataba nada menos que de la anciana de hace muchos años, aquella mujer que le había regalado la pelotita con el hilo mágico. Esta anciana le preguntó: «Oye, Pedro, ¿has disfrutado de mi regalo?». Pedro, sin vacilar, respondió: «Al principio fue muy divertido, pero ahora odio esa pelotita. Odio ese hilo mágico. La vida me ha pasado sin darme cuenta, sin poder disfrutarla. Claro que hubo momentos llenos de alegría y estupendos, pero también hubo otros de tristeza. Pero no he tenido la oportunidad suficiente de experimentar ni el uno ni el otro, de tal forma que a mis años siento un vacío por dentro. Me he perdido el don de la vida», dijo Pedro muy triste. Entonces la anciana le ve a los ojos y le dice: «Verdaderamente tú eres un desgraciado». ¿Por qué? Porque no disfrutaste la vida. Pero bien, te haré una última pregunta y mire, ¿qué es lo que más deseas? Y Pedro perdió su mirada en aquel paisaje, pensó unos instantes y luego respondió con un corazón sincero: «Quisiera volver a ser niño y vivir otra vez la vida». Dicho esto, se quedó dormido profundamente. Pedro volvió a oír una voz que le llamaba y abrió los ojos. «¿Quién podrá ser ahora?», dijo Pedro. ¿Y cuál será su sorpresa? Que vio a su madre de pie a su lado. Tenía un aspecto juvenil, saludable, radiante. Pedro la abrazó tan fuerte a su mamá y le dijo: «Te prometo, mamá, que te voy a cuidar más». Ni qué decir. ¿Cómo estuvo Pedro al día siguiente? Sonó la alarma para levantarse, para irse al colegio, y él da un salto de su cama al instante y empezó a vivir Pedro la vida de tal manera como lo había esperado. Este niño, que después fue joven y adulto, conoció muchos momentos buenos, muchas alegrías y triunfos, pero también conoció momentos tristes, pero tuvo el valor de tomar decisiones sin sacrificar el presente por el futuro. Empezó a vivir verdaderamente la vida. Mis hermanos, la vida es corta
Y es un don maravilloso de Dios que como cristianos debemos saber vivir, saber disfrutar. Tu existir y mi existir deben de ser gastados y desgastados en el amor. Y por lo tanto necesitamos valorar a todos los que nos rodean, claro, empezando por la familia, por nuestros padres, por el compañero o la compañera de vida, por los hijos, por los amigos, por los vecinos, por todos los que nos rodean, experimentando continuamente, mis hermanos, todas las bendiciones que Dios nos otorga día a día, todas sus misericordias y todas sus bondades. Dice la palabra de Dios que hay tiempo para todo y que todo tiene su tiempo oportuno. Así que la edad que tengas, las circunstancias por las cuales estés pasando, disfrútalas. Sé feliz con lo que tienes. Forja buenas relaciones con los tuyos, primeramente, pero también con los demás. No odies, no guardes rencores. Por la vida ve ligero de equipaje, con un corazón sano y fuerte. Sobre todo, mis hermanos, amen a sus padres. A ellos les deben amor, respeto, gratitud. Y si tus padres ya son grandes, no seas impaciente. Ámalos tal y como son. Sonríe más en la vida y preocúpate menos. Yo te diría, ten fe. Sé verdaderamente un creyente, aquel que hace suyo las verdades de Dios. Que Dios mismo es su Padre, es su Salvador, es su amigo, es su todo. Quizás tú no puedas cambiar las circunstancias por las cuales pasas, ni el tiempo se detiene. Los seres queridos se van, mueren, pero hay un aliado perfecto que tú y yo tenemos. Se trata de Dios. Y Dios permite que vivamos cada una de las cosas que nos pasan en la vida para que el cambio se dé por dentro de nosotros, para ser hombres y mujeres de fe, de mejores actitudes, hombres y mujeres con mayor sabiduría, mejor entendimiento, mayor agradecimiento con aquellos que nos aman y que nos han brindado cosas buenas. Mis hermanos, todo lo que vivimos edifica nuestro espíritu. Ora más y permítele a Dios que en ti haga su obra. Para un tiempo difícil, una palabra de Dios, una palabra de esperanza. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos pide vivir en el amor, nos dice, les he dicho esto para que la alegría de ustedes sea plena. El vivir como a Dios le gusta nos da una verdadera alegría, nos da una auténtica felicidad. Ahora que vivimos unos momentos difíciles y especiales, tenemos la oportunidad de practicar las normas que Jesús nos pide y manifestar verdaderamente el amor a los nuestros, en la familia, con todas las personas con las que nosotros convivimos. Debemos de buscar cómo estar más alegres, cómo ser más felices, y sabemos que esto lo logramos si vivimos de acuerdo a lo que Dios nos pide. Todos tenemos una oportunidad increíble en este tiempo de manifestarle a los nuestros que los queremos. De esta manera, nosotros seremos más felices y haremos más felices a los demás. Para un tiempo difícil, una palabra de Dios, una palabra de esperanza. Ha sido una bendición y un gran gusto haber compartido con ustedes estos momentos de paz. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.